Gracias amigos, ya estamos en comunicación con mi queridísimo Beto Merlo, analista, activista, académico y sobre todo un mexicano de primer nivel como todos los que estamos aquí en Disyuntiva, ¿no? Modestia aparte. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Un gusto saludarte, querido amigo. Muy bien, muchas gracias, iniciando la semana con todo. Eso es todo, mi querido Beto. Pues temprano aquí hablábamos de lo que viene ahora, después del proceso electoral, pues se vienen ratificando algunos triunfos, otros siguen en la pelea, como el senador con licencia, Luis Miguel Barbosa, pues que no se resigna. Él dice que él ganó y no quiere simplemente que le reconozcan el triunfo, él quiere que se repita la elección, al igual que entiendo buscará Morena ahora que en Ciudad Juárez, Chihuahua, le quitan el triunfo a su candidato a la alcaldía y se lo dan al alcalde con licencia que buscó la reelección, al señor Cavada. Entonces decíamos, es pues en parte una prueba de ácido, ¿no? Para ver qué tan democrática es realmente la vocación de Morena. ¿Qué piensas tú? ¿Qué se dice allá en Puebla? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo está cómo está el horno, mi querido, allá en Puebla con este conflicto postelectoral? Bueno, antes quiera mencionar el caso de Puebla, también recordemos el caso del Estado de México, donde, bueno, pues justamente por la fuerza con la que arrasó Morena por allá, el Tribunal Electoral del Estado de México quitó 10 diputaciones a Morena por cuestiones de sobrerepresentación. Cierto. Digamos, es un fenómeno que en el sistema político mexicano no estamos muy acostumbrados a observar. Han sido contadísimos los casos en los que ha ocurrido esto, pero bueno, así también como en la democracia es importante que las mayorías, digamos, sean las que dicten la voluntad del poder público. Tampoco es, digamos, bien visto desde la ciencia política y desde el estudio y el análisis, que un solo poder de partido político o un solo grupo, una sola bancada, pues tenga todavía más allá de esta mayoría absoluta del 50% más uno. Entonces, bueno, pues esto es prácticamente ya un mandato del tribunal, ya se emitió la resolución y bueno, pues la verdad es que también existe dentro de todo esto una treta, digamos, interesante y que tiene al Pedro del Caso, gobernador del Estado de México, allegadísimo, a Grupo Tlacomulco, allegadísimo, a Enrique Peña Nieto, para poder pues conservar cierto costo de Congreso, porque imagínate qué incómodo sería que para una de las personas, y siendo gobernador de los más allegados al presidente actual todavía en funciones, tenga que lidiar con un Congreso de absoluta oposición. Hablamos de que están en riesgo nada más y nada menos que la aprobación de sus compras públicas, porque el Congreso es la instancia correcta para poder aprobarlas y en caso de que no fueran aprobadas, para poder comenzar cualquier tipo de auditoría a través del órgano de fiscalización del Estado correspondiente. Entonces, bueno, no solamente es el caso de Puebla y el caso de Ciudad Juárez, allá con el buen Armando Cavada, quien tengo el gusto de conocer, justamente cuando pues ganó la alcaldía hace casi 3 años. Tuve el gusto de poder acompañarlo por una nueva invitación que me realizó a su toma de protesta y que pues dejó una elección cerradísima, ¿no? Cerradísima. Lamentablemente, pues en cuestiones de procesos electorales, para la ciudadanía en general hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Todos estamos con Jesús en la boca, sobre todo pues quienes impulsamos la causa independiente, ¿no? En el tema de Armando Cavada allá y Morena en Ciudad Juárez, pero también pues más como ciudadanos, independientemente de la afiliación política, pues de la resolución que se ve para el caso de Puebla. Ayer, por ejemplo, hubo una movilización muy interesante, bastante numerosa, y además con la presencia
pues de integrantes de Morena de primer nivel. No quiero decir que hayan de primero, segundo y tercer nivel o así consecutivamente, sino que me refiero a que pues son personas con cargos de dirigencia, digamos, en los más altos niveles. El tal es el caso, por ejemplo, de Dietko Polevsky, y que además el caso de Puebla no ha dejado de tener efervescencia desde el día de las elecciones, O sea, ha sido un movimiento que se ha manejado con bastante constancia. Pareciera que, pues evidentemente, al grupo del poder le interesara que se le pudiera dar vuelta a la página, la virtual candidata ganadora, la virtual gobernadora electa, ya comienza o ha comenzado a tener reuniones de trabajo con la federación, con diversos sectores políticos y sociales para, pues, estar lista y tomar protesta para poder ya llegar a la silla de la gubernatura. Sin embargo, bueno, pues esto, dicen por ahí, el sabio proverbio popular, pues no se acaba hasta que se acaba. Entonces, no tenemos una fecha todavía certera para la resolución del tribunal. Evidentemente, pues también en cuanto a la justicia federal había una prioridad que estaba por encima de todas las demás, que era pues entregar la constancia de María a AMLO también, que fue algo que ocurrió la semana anterior. Entonces, pues bueno, habrá que esperar todavía la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es, mi Beto, aunque pues en teoría Morena pues deberá de aceptar los resultados que en su caso determine el tribunal. Lo que ellos buscan es, como no ganaron la elección, la buscan repetir, ¿no? Y lo que procedería en todo caso pues sería que si las autoridades electorales, la máxima instancia, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial, determina que los triunfos tanto de Cavada como de la señora Martérica Alonso son válidos, pues vamos a ver entonces qué postura toma tanto el partido Morena como pues el presidente electo y ya futuro presidente constitucional, ¿no, Beto? Lo que esperaríamos todos es que pues se resignen y acepten los resultados, ¿no? Claro, si se encuentran irregularidades, obviamente habría materia para repetir la elección. De otro modo, pues tendrán que resignarse y aceptarlos. Claro, y recordemos, por ejemplo, que estamos hablando de 3 casos que están configurados de una manera muy distinta. En el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez, lo que se alega es que pues el Tribunal Electoral Estatal, porque esta resolución de quitar el triunfo a Morena y otorgarlo a Independiente, tiene que ver con que el Tribunal Electoral tuvo ciertas anomalías en el conteo de los votos, ¿no? Perdón, el Instituto Estatal Electoral de allá. En el caso de Puebla, bueno, pues es algo muchísimo más grave. Toda la jornada de violencia que se vivió, el robo de urnas, la quema de boletas, su robo también, por supuesto, 15 balaceras el mero día de la elección, y la desaparición de más o menos, por lo menos unos 100,000 votos a favor del candidato de Morena, ¿no? Esto, evidentemente, pues también basado, porque no es algo que me consta en lo personal, pero sí basado pues, en las notas periodísticas y la investigación que se han generado en torno al tema. Y bueno, por el otro lado, en el caso, por ejemplo, del Estado de México, pues algo que tiene que ver más con el equilibrio dentro de una democracia representativa que con algún tipo de anomalía o delito electoral. Entonces, pues al parecer Morena, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, todavía quiere impugnar la decisión. Naturalmente, bueno, pues lo mencionábamos cuando Armando Cavada había ganado hace casi 3 años por allá. Ciudad Juárez es pues una de las ciudades más importantes y claves para el país, por todas las problemáticas que la envuelven, por su zona estratégica, pues vaya, por la simple y sencilla historia y gran historia que tiene Ciudad Juárez en Chihuahua. Tú, a tu modo muy personal, y perdóname la pregunta, Beto, ¿tú crees que haya elementos suficientes para repetir la elección en Puebla? Pues mira, la verdad, en cuestión de derecho electoral sobre causas de nulidad de una elección, no estoy muy avesado.
Sin embargo, sí ya ha existido un posicionamiento por parte de algunos magistrados en donde, bueno, pues uno de los temas más preocupantes, como lo fue la jornada violenta, donde vieron pues, involucradas incluso armas de fuego, no se considera una causa de nulidad de la elección como para poder repetirla. A mí me parece que si la elección se llevara a una segunda instancia o a un segundo episodio, pues sería muy, muy complicado para el Grupo del Poder mantener su triunfo, ¿no? Es decir, toda operación política del tamaño, la magnitud y los alcances que tuvo la de Puebla implica un ejercicio y un desgaste de recursos, pues brutal, ¿no? Recursos que muy seguramente no se pueden volver a ejercer porque pues ya se utilizaron y se quemaron todos, digamos, en la operación pasada. Se echó toda la carne al asador. Prácticamente imposibilitado al mismo grupo el poder repetir la operación. Entonces, yo lo veo muy complicado. Seguramente lo que el Grupo de Poder va a seguir impulsando y lo que se está aferrando es a que de ninguna manera se repita la jornada electoral en el caso de Puebla. Por eso, pues la estrategia de Morena y del propio Barbosa de impulsar que se repita la elección, ¿no? Ahí tendría cierta lógica, ¿no, mi querido Beto? El pedir o el demandar que se repita la elección para enero, febrero. Sí, claro. Yo por eso digo, lo veo prácticamente imposible. Hay que reconocer pues que el Poder todavía tiene muchísima influencia sobre distintas áreas, distintos actores políticos, pues la más grande talla, y tristemente pues va a ser un tema que se resuelva no tanto en un sentido de resolución apelando al raciocinio y al derecho, sino pues más bien a negociaciones políticas de altas esferas, ¿no? Incluso, bueno, pues habrán personas que mencionarán que pues AMLO va a meter la mano en la elección de Puebla y que va a exigir y que sus declaraciones, etcétera, pero pues también existen por ahí una que otra versión, por supuesto, todo esto es una especulación, de que pues fue producto de una negociación entre AMLO y el mismísimo Rafael Moreno Valle, ceder Puebla Estado, conservar la capital, en donde pues sí, evidentemente la victoria de la candidata Claudia Rivera fue pues bastante notable, ¿no? Una diferencia porcentual entre 10, 12 puntitos, y que bueno, pues el Estado lo sigue conservando Moreno Valle, aunque bueno, pues evidentemente ya teniendo a AMLO en la presidencia, vamos a ver cómo se va a dar la relación entre él y Marta Elka, que es de su cónyuge, ¿no? ¿Volverán las concertaciones? Mi querido Beto, ¿cómo ves? Así ¿Cómo, como, perdón? Que si volverán las concertaciones, así como en el Salinato, donde el presidente poderoso pues intervenía en estos conflictos locales y prácticamente decidía salomónicamente. ¿Son otros tiempos o podremos ver otra vez ese tipo de negociaciones? Bueno, yo creo que poco en realidad tiene que ver con los tiempos, más bien mucho tiene que ver con el hecho de que una gubernatura es una gubernatura y punto. Se puede ser muy presidente y todo, pero creo que caer en este desgaste innecesario, de tira y afloja y en estas pruebas de poder y fuerza, se puede perder mucho más de lo que se puede ganar. Vamos a ver también cómo toca AMLO el tema del huachicol una vez ya tomando el cargo aquí con el huachicol en Puebla, porque creo que eso va a digamos, determinar en gran medida cómo será la relación entre el gobierno del Estado de Puebla y la Federación, simple y sencillamente porque, bueno, pues muchos sabemos y investigaciones periodísticas así lo han señalado, por ejemplo, apenas el caso del alcalde de Venustiano Carranza y su esposa, que pues tienen una gran serie y galería de fotografías con Rafael Moreno Valle y con Marta Erika, no porque las fotografías los incriminen, simple y sencillamente porque pues este fue un alcalde postulado por la misma coalición que llevó a Moreno Valle a la gubernatura y después a sus demás compinches. Entonces, con todos los vínculos de huachicol que tiene esta persona, como los han tenido otros que ya han sido incluso encarcelados,
pues AMLO estaría poniendo el dedo en una llaga que le duele muy particularmente a estas dos personas. Yo creo que eso nos va a dar una pauta muy clara de cómo será por todo el sexenio la relación entre el gobierno del Estado de Puebla y la Federación. Así es, por eso hay que poner mucho ojo en esto, sobre todo en el caso Puebla, también en el caso Ciudad Juárez y en el del Estado de México, que pues también no creo que se queden muy resignados, que digamos, todo esto se resolverá en la máxima autoridad y a ver pues cómo lo toman desde Morena y desde pues la ya inminente presidencia de la República, que promete la cuarta transformación, a ver si es cierto o a ver si no es un regreso al pasado. Mi querido Beto, pues muchísimas gracias como siempre por esta participación. ¿Algo más que desees añadir? No, todo bien por ahora. Esperemos que para la siguiente vean la sustancia mediática, nos den mucha más tela que cortar, porque este fin de semana estuvo medio flojita. Así es, ahora sí que todo lo que sigue ahí como parte de la transición multicitado, creemos que esta es la parte más rescatable de lo que hay en el ambiente político por ahora, por eso lo analizamos aquí contigo. Muchísimas gracias como siempre por esta reflexión y esta aportación a Disyuntiva TV, te mandamos un abrazo y que tengas una excelente semana, mi querido Beto. Gracias, un abrazo también para ustedes. Gracias, querido amigo Beto Merlo, analista, académico y un mexicano.